Bueno, buenas tardes. Desde Inspección Técnica estamos en esta convocatoria nuevamente, que es el segundo encuentro con docentes de las escuelas Aprender, que fueron invitados, en realidad invitados a participar en este proyecto que iniciamos con el nombre Un Plan a Medida, con la participación de la compañera María Guidalí y Sandra Mosca, y bueno, y obviamente con la colaboración y la planificación conjunta de Inspección Técnica y la Coordinación Aprender y PMC. Como para hacer un simple raconto, acá se invitaron a maestros de escuelas Aprender de primeros y segundos años, a maestros de apoyo, maestros itinerantes, y también a maestros de escuela, comunitarios con escuelas con el programa Maestros Comunitarios. La intención de todo esto que venimos trabajando en forma coordinada y con muy buena participación de docentes, que eso es bueno resaltarlo también, con participación en la plataforma CREA, porque así estuvo pensada la propuesta, lo que intenta es apoyar de alguna manera, no me gustaría decir la problemática, pero sí algunas dificultades que hemos encontrado sobre todo en estos primeros años de la educación primaria con respecto a la escritura. Es por eso entonces que se propone la situación 3 para trabajar de la propuesta de indagación que presenta PROLE, y así también la búsqueda de información y de apoyo, digamos, en otros documentos que también han sido muy útiles para todo este trayecto. Hoy entonces, como estaba previsto en el cronograma, de alguna manera se está dando cumplimiento de esta forma, porque en realidad no se pudo hacer, como ya saben todos los docentes, por medio de YouTube, como estaba planificado. Se da la segunda instancia, que se trabaja a partir de todas las intervenciones que los docentes hicieron en la plataforma CREA. Así que para ello le estamos dando la palabra a María Guidali y a Sandra Mosca para dar continuidad a la instancia de hoy. Y muchas gracias a las dos por estar presentes. Por favor. Gracias a ustedes, un gusto. Colegas, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar, como recién lo decía la inspectora general, con este segundo encuentro que denominamos Hacia la escritura ortográfica. Y ahora vamos a ver los alcances, los límites de este abordaje de la ortografía en estos primeros años escolares. Para organizarnos mejor vamos a compartir con ustedes la presentación. Vamos a ponerla en pantalla completa para que puedan compartir, ir juntas en este ratito que estamos, ¿no? En el relato que organizamos. Como decía Liliana, estas jornadas surgieron a partir de una preocupación común entre el programa Maestros Comunitarios, las escuelas, la coordinación de las escuelas Aprender, y también de educación especial, en lo que refiere a los maestros de apoyo, dada la situación de pandemia, de emergencia sanitaria que hemos vivido, y que por lo tanto fue necesario la interrupción de las clases, ¿verdad? Se vio interrumpida esa continuidad, esa asistencia a las clases. Eso impactó sin lugar a dudas en los aprendizajes de muchos de los niños, o diríamos sobre todo en los niños de los contextos de mayor vulnerabilidad. Entonces nos reunimos y nos preguntábamos cómo contribuir con la enseñanza y con el aprendizaje. E ideamos esto que denominamos insumos conceptuales y metodológicos para reimpulsar la escritura en los niños de primero y de segundo año escolar. Con miras a que cada colectivo, cada docente, cada dupla, como ustedes trabajen con la metodología o modalidad de trabajo que tengan en la escuela, pudieran diseñar un plan de fortalecimiento de estos conocimientos, ¿no? De los conocimientos involucrados en la alfabetización inicial.
No nos animamos de ninguna manera a diseñar un plan porque creemos que el mejor plan es el que el colectivo puede llevar adelante, atendiendo las necesidades de aprendizaje de sus niños, pero atendiendo también la propia cultura de la escuela, la propia cultura institucional. Por lo tanto, lo que hacemos en estos 3 encuentros previstos, el anterior fue en el mes de septiembre, y el próximo será en el mes de noviembre, es contribuir en generar insumos para pensar, insumos para hacer, insumos para que ustedes puedan recrear y llegar así a configurar la mejor manera de enseñar a sus niños. Denominamos a la primera jornada hacia la escritura alfabética, dando o pretendiendo dar el mensaje de que este camino se inició para muchos niños antes de ingresar a la escuela, otros lo inician con nosotros los maestros en el aula, pero es un camino de largo aliento, que muchas de las cuestiones de la alfabeticidad del sistema no se van a resolver en los primeros años escolares, sino que se van a precisar un tiempo más extenso. Y ya hacemos también la aclaración de que esta segunda jornada iniciamos un camino en simultáneo con la escritura alfabética, que es hacia la escritura ortográfica. Y ahora, más adelante, vamos a ver también y dejar bastante en claro cómo concebimos la ortografía, cómo concebimos didácticamente la ortografía en este tramo particular, que es el tramo inicial de ese proceso de alfabetización, ¿verdad? Entonces, bien, por supuesto que ni la alfabetización entendida como todo lo que nos posibilita, todos los saberes que nos posibilita funcionar como lector y escritor autónomo y crítico, esto no se va a terminar con la escolaridad primaria, y así como tampoco lo de las particularidades de la ortografía de nuestro sistema alfabético. Bien, para ello, en este camino particular que iniciamos, que tiene que ver con el abordaje de la ortografía, me acompañan 2 de las compañeras de Prole, Gabriela Irureta y Sandra Mosca, ¿sí? Y lo que estamos acá proyectando son los componentes, ¿no? Que organizamos teniendo en cuenta lo que creímos podían ser apoyos necesarios al momento de que ustedes pudieran configurar esas situaciones didácticas. Por un lado, apoyos vinculados al saber sobre la escritura. Y para ello en la plataforma se dispuso de artículos y preguntas generadoras de intercambio, y de videograbaciones de algunos especialistas para que también se continuara conociendo, ampliando, porque obviamente que este breve encuentro sería imposible abordar en profundidad la complejidad de la lengua escrita y de estos componentes en particular. Por lo tanto, hace falta mucha lectura, mucha práctica y mucha discusión entre todos ustedes. Otro de los componentes nosotros pensamos que eran apoyos que tenían que ver con apoyos vinculados a las prácticas de enseñanza. Por lo tanto, en el encuentro anterior y en vamos a compartir con ustedes algunas prácticas de enseñanza, algunas propuestas que imaginamos pueden resultar efectivas a la hora de enseñar a leer y escribir. El cuarto componente tiene que ver con lo que les decía, instancias de lectura, instancias de escuchar a especialistas, y por último les proponíamos a ustedes, y nos llevamos la gratísima sorpresa de cuántos colegas están socializando hoy en la plataforma las actividades que llevaron adelante, que señalábamos que esas actividades tenían que dirigirse, o sea, identificar la necesidad de aprendizaje de ese niño, en tanto procurábamos que nuestras intervenciones pudieran promover un estado de menor conocimiento, un estado de mayor conocimiento, ¿verdad? Y hay muchísimos ejemplos de colegas solidarios, comprometidos, que creen en el trabajo colaborativo y que pudieron
disponer sus actividades en la plataforma, y bueno, estamos comprometidas con las colegas de inspección y de aprender en hacer una lectura y un análisis en conjunto para poder realizar alguna devolución. Así que un poco nos detenemos a contar esto porque es probable que algunos de ustedes se sumen recién en esta segunda instancia. ¿Y a qué estaría respondiendo esta jornada? Bueno, responde a secuenciar de alguna manera un poco más los saberes que necesitamos construir para poder enseñar mejor en estos primeros grados escolares. Como decía hoy Liliana, recordemos que esta serie de encuentros toma una de las 4 situaciones de indagación sobre los saberes letrados que realizamos desde PROLE a principio del año lectivo, ¿verdad? Ustedes, si no han accedido a este material, está dispuesto en la plataforma o lo pueden solicitar a Aprender, que lo tiene disponible y puede enviárselo. Pero estas propuestas tenían que ver, en líneas generales, con conocer cuál era la relación del niño con la cultura letrada, cuánto conocía del lenguaje escrito, cuánto conocía del sistema de escritura, y cómo daba evidencias de que comprendía lo que había leído. Del conjunto de esas 4 situaciones, seleccionamos, acotamos, recortamos la situación 3, que se relaciona con el conocimiento del sistema de escritura. Todo nos preocupa que en este tramo, en el último tramo del año lectivo, podamos apuntalar lo más posible los conocimientos de los niños en esto de escribir y leer autónomamente, bueno, para que en alguna medida se pueda superar la situación que hemos vivido por casi 2 años, ¿verdad? En ese entonces, compartimos con ustedes un posible recorrido didáctico, ¿sí? Que partía de la obtención de datos que tenía que ver con el dictado de un texto conocido, con el análisis de las escrituras producto de ese dictado, con la elaboración de un mapa de la clase de acuerdo a algunos indicadores para que me dijeran qué conocimientos sabían mis niños y cómo los agrupaba para poder tener más claro cómo intervenir. Y por último, dimos algunos ejemplos que pudieran contribuir a la toma de decisiones didácticas que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, este mismo recorrido es el que sostenemos para obtener insumos que nos permita avanzar hacia la escritura ortográfica, ¿verdad? Entonces, partimos del dictado de un texto conocido y vamos a implementar los siguientes pasos en el mismo orden que lo planteamos en la jornada anterior. En aquel momento obtuvimos este mapa, ¿sí? A partir de, efectivamente, analizar las escrituras que niños uruguayos de una escuela pública, obviamente, de las escuelas Aprender, habían realizado, ¿verdad? Y en ese momento nosotros identificábamos a 2 grupos que estaban hacia la escritura alfabética, aunque en distintos momentos, obviamente, de su proceso inicial de alfabetización. Y con estos 2 grupos fue que compartimos o socializamos algunas intervenciones y que sin lugar a duda ustedes enriquecieron. Esta vez vamos a tomar el grupo que ya escribía alfabéticamente, ¿verdad? Ya tenía una escritura alfabética, aunque no ortográfica. Es aquí donde nos vamos a posicionar, ¿sí? Para dar cuenta de esos conocimientos, utilizamos 2 documentos que ustedes archiconocen, que se relacionan con pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua, y las progresiones del español como lengua 1, ¿verdad? Ahí obtenemos nosotros, ustedes hallan desde sustentos teóricos, definiciones de las categorías, definiciones y argumentos de por qué seleccionamos algunos conocimientos y prácticas por sobre otros, y van a encontrar también descriptores de saberes de los niños, ¿verdad? Pero es necesario, Mariela siempre dice, a vos te preocupa lo del recorte, y me lo pasas diciendo. Es complejo porque el lenguaje escrito, y sobre todo del español,
es difícil, ¿no? Porque no es un código. Hubiese sido más sencilla nuestra vida el aprendizaje de esta lengua si así lo hubiera sido, pero no resultó, históricamente no resultó así. Por lo tanto, el recorte que vamos a hacer tiene que ver con que todos acordemos pensar la ortografía de las palabras en el marco de la enseñanza del lenguaje escrito, de la lengua escrita, y en el proceso inicial de alfabetización. No estamos hablando de la ortografía en grados superiores, donde el conocimiento de las reglas y el uso puede ser más consciente, pero debemos empezar a hacerlo consciente, ¿verdad? Esto es un acuerdo que estamos estableciendo con todos ustedes, desde donde nos posicionamos a escuchar esto que hemos organizado para compartir con todos ustedes. Es la ortografía, abordar la ortografía con la intencionalidad de ir generando en nuestros estudiantes ese estado de alerta frente a cómo se escriben las palabras, siempre teniendo en cuenta de que aludimos a ese proceso inicial de alfabetización. El segundo punto que es el recorte del día de hoy, el recorrido del día de hoy, las dos cuestiones, ¿no? Lo fundamental es el segundo y tercer punto, que tiene que ver con una forma de pensar la enseñanza a partir de cómo se escriben las relaciones entre fonemas y grafemas. Ustedes recuerden que en la jornada anterior nuestros impulsos se direccionaban a lograr ese hito que es la escritura alfabética. Cuando decimos esto, cuando concluimos que un niño escribe alfabéticamente es porque pudo establecer esta relación entre fonemas y grafemas. Bueno, hoy con las compañeras, con Gabriela y con Sandra, vamos a tratar de dejar un poco claro los tipos de relaciones que se establecen entre los fonemas y los grafemas, que sabemos no hay una relación directa, ¿verdad? Y por último, vamos a abordar, bueno, en simultáneo, el abordaje disciplinar y, por supuesto, algunas pistas didácticas que sin lugar a dudas ustedes van a mejorar. Voy a leer este texto. ¿Qué pistas te da casa para escribir casita, caserón y casucha? Y la respuesta de este niño es así. Son palabras que se pronuncian en diferentes tamaños. No me digan que no está soñado, que no está soñado. Maravilloso. ¿Verdad? Nos pareció con las compañeras oportuno este ejemplo para reafirmar el paradigma desde el cual nos posicionamos, para explicar este proceso que vamos a iniciar hacia la escritura alfabética. En primera instancia, cuando no media la reflexión, porque esta es una actividad autónoma del niño, ¿verdad? En primera instancia se impone el sentido. El niño resuelve esta situación, problema, construyendo un sentido, ¿verdad? Y se impone el sentido por sobre la forma. Mientras como docentes, cabe aclarar, esta es una muestra, una situación que propuso Sandra en su aula, ¿verdad? Con sus niños, es una situación real y reciente. Cuando se le hace esta pregunta, o el docente hace esta pregunta, sin lugar a dudas, este niño en particular no se la estaba haciendo, ¿verdad? Aún no se la estaba haciendo. Lógicamente que como docentes debemos direccionar paulatina y sistemáticamente su atención hacia la ortografía de las palabras. Aún lo que piensa el docente y lo que piensa el niño no está sintonizando, ¿verdad? Él responde a partir de lo que para él tiene sentido. Y está respondiendo no ortográficamente, no puso su atención en la forma en que se escribe la palabra, sino en el significado que él da a esto de qué pistas te da casa para escribir casita, caserón y casucha, y es que son de distintos tamaños, sin lugar a dudas tiene toda la razón, ¿verdad? Pero nos deja en claro que esta es la puerta de entrada de nuestros niños, que no es la forma la puerta de entrada, ¿verdad?
pero sin lugar a duda puede hacer en simultáneo, y que ameritará que Sandra, ahora cuando vuelva al aula, bueno, socialice y que todos puedan discutir acerca de esta respuesta, pero sobre todo nos quedamos como preguntándonos cuánto de consciente tenemos que hacer, seguir trabajando en torno a la ortografía para que efectivamente la respuesta sea ortográfica. Este niño escribe alfabéticamente, responde a muchos niveles de la lengua, está evidente, ¿verdad? El ortográfico no, pero bueno, nos marca un camino a seguir, ¿verdad? Bien, aquí organizamos dos preguntas. ¿Cuándo comenzar a enseñar ortografía? Es algo que solemos preguntarnos. ¿Y por dónde comenzar? Recordemos siempre que estamos en el proceso inicial de alfabetización. Sin lugar a dudas, ¿cuándo comenzar? Lo marcan los niños, ¿no? La escritura de los niños marca ese comienzo. Los problemas ortográficos, dicen, solo pueden plantear, dice Ferreiro, a plantearse cuando han entendido los principios de base del sistema alfabético. No podríamos pretender intervenir a nivel de la ortografía cuando el niño está en un proceso de entender cómo es que se relaciona el fonema y el grafema. Una vez lograda esa relación, vamos a empezar a trabajar o a explicitar que esas relaciones se dan de diversas maneras. Pero, y traemos a colación estas tres fotos del aula que gentilmente nos cedió esta colega de Paysandú cuando proponía intervenciones que impulsaran a nuestros niños hacia la escritura alfabética. Ustedes ven que allí en el pizarrón aparece marcas, ¿no? Aparecen letras, y no son letras arbitrarias, no son cualquier letra, ¿no? Son poligrafías que responden a un fonema, ¿no? Seguramente, porque esto no lo conversamos, nosotros nos imaginamos, es una maestra de primero, o sea que mientras está impulsando la escritura alfabética, en simultáneo va advirtiendo a los niños de que esta alfabeticidad tiene trampas, que nuestra lengua tiene trampas, ¿verdad? Y que no podemos caer en ellas como solemos jugar con nuestros niños. Entonces, si bien el escenario óptimo es cuando el niño ya reconoce que hay una relación grafema-fonema, y luego va a pasar a advertir de que esa relación no se da de una única manera, porque no es un código, reitero, en esto estamos todos de acuerdo, en simultáneo nos parece importante ir aportando información que algunos podrán incorporarla en sus escrituras y otros lo harán más adelante, en tanto esa información esté disponible. ¿Sí? La segunda pregunta que nos hacíamos es ¿por dónde comenzar? Y nos parece que el primer paso corre por nuestra cuenta, por los docentes, es decir, al analizar las escrituras, producto del dictado de un texto conocido, debemos distinguir los errores ortográficos según la naturaleza de estos errores. Y vamos a tratar de explicarnos un poco mejor, ¿no? Y para ello tomamos como referencia que les vamos a hacer llegar a ustedes autores como Artu Gómez de Moraes, Emilia Ferreiro, por supuesto, y Ana María Cao. En el campo de la ortografía nosotros podemos advertir dos universos. Uno vinculado a aquellas palabras que no cuentan con reglas que expliquen por qué se escribe de esa manera, y un segundo universo que está constituido por palabras que sí cuentan con un principio generador o con una regla que explica su ortografía. La anterior, no. El primer universo no cuenta con una regla que explique la forma en que se escribe, su ortografía. Y un segundo universo, un conjunto importante de palabras que sí cuentan con esa regla. En el primer caso, cuando la escritura de las palabras no están sujetas a reglas, Gómez de Moraes prevé que acontezca lo siguiente: las dificultades ortográficas irregulares, o nosotros coloquialmente las llamamos o cuando es necesario
memorizar su escritura, ¿sí? Y estas tienen que ver con, por ejemplo, con el origen, o sea, el argumento que podemos hallar de por qué algunas palabras no podemos hallar una explicación vinculada a una regla, tiene que ver con el origen de la palabra, o sea, con su etimología, con su uso, con la evolución de la lengua oral, o por los intercambios culturales que históricamente se hayan producido, ¿verdad? Ahora, en el segundo caso, cuando la escritura de las palabras sí está sujeto a reglas, esto lo que tiene de particular es que varias o la totalidad de las palabras están sujetas a reglas, ¿verdad? Esto es generalizable, cuando hay una regla es porque se puede generalizar. Allí Gómez de Moraes dice, surgen las dificultades ortográficas regulares, o, entre nosotros, aquellas que identificamos que la memoria ya no es suficiente y es imperioso promover la reflexión y conocer esas reglas para poder utilizarlas. Entonces, allí nosotros extrajimos de los dictados de los niños aquellas palabras en las que hay que reconocer que se escriben así, que no existen reglas que nos las expliquen, a las que Gómez de Moraes denomina dificultades ortográficas irregulares, y que salvaríamos esta cuestión por la frecuentación de esas palabras, que hay que memorizar. No habría otra forma de salvar o de incorporar la escritura ortográfica de este tipo de palabras. Y la segunda, los niños escribían voce, y otro logra escribir ya ortográficamente que, como les decíamos, estas se estarían agrupando en las dificultades ortográficas regulares. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estamos en un sistema de escritura más complejo que otros, en donde aparecen palabras que sí están sujetas a reglas y palabras que no están sujetas a reglas, que nos complica bastante, ¿no? Lo hace bastante más difícil esto de escribir o aprender a escribir. Y Emilia Ferreiro señala que esto se debe a la naturaleza mixta de nuestra escritura. Por un lado, la escritura evidencia las diversas relaciones que se establecen, como decía hace un ratito, entre las grafías y los fonemas, es decir, las escrituras basadas en gran medida en los principios fonéticos, y por otro lado, la escritura evidencia ciertas unidades que funcionan como un componente ideográfico, es decir, a modo de símbolos que representan ideas, y por tanto no hacen referencia a los fonemas que componen las palabras. Ahí ustedes tienen a la derecha algunas imágenes de escrituras a lo largo de la historia, ¿verdad? Y así como Emilia Ferreiro nos ha dicho que nuestros niños y nosotros cuando empezamos a incorporarnos a una cultura escrita, reproducimos la propia evolución de la historia, la escritura reproduce la evolución de la historia de la escritura, ¿no? Por algo comenzamos garabateando, luego es un dibujo y algunos protografemas, luego son protografemas y nos vamos acercando a la convencionalidad de la letra, hasta que entendemos que esa convención existe y nos ajustamos a lo convencionalmente establecido. Bueno, según Emilia Ferreiro, este mixture, esta mezcla, ¿verdad? Esta naturaleza mixta de la escritura, responde también al origen de la escritura, en donde hay sistemas de escritura que a lo largo de la historia fueron haciendo énfasis o fueron tomando decisiones, obviamente inconscientes casi, haciendo foco en lo gráfico, y otras culturas, como puede ser el chino, fueron haciendo foco en lo ideográfico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando con aquellas cuestiones o aquellas dificultades ortográficas irregulares que no tienen reglas? Bueno, estarían respondiendo, serían resabios, ¿verdad?, de aquello que en algún momento
fue simbolizado. Están simbolizando algo que, pero no echa mano a la escritura para ser simbolizado. Y voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, la segmentación entre palabras fue algo que en el devenir histórico, no siempre fue así, en el devenir histórico se fue conviniendo, ¿no? Se fue estableciendo. Y hoy nosotros cuando leemos, le damos un valor simbólico a esos espacios en blanco. El niño aún no lo puede ver a los inicios y por tanto esa escritura no está segmentada. Otra cuestión que responde también a modo de símbolo es la H, ¿verdad? Y la ortografía del resto de las palabras que no se ajustan a reglas. Ojalá esté quedando un poco claro esto de los dos universos, porque nos pareció a nosotros que una vez que los podamos identificar en las escrituras de nuestros niños a qué naturaleza responde, nos estaremos respondiendo qué dificultades, qué nivel o qué tipo de dificultades manifiesta esa escritura, y por tanto nuestras intervenciones serán más pertinentes, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Este es una escritura del dictado que utilizamos la vez anterior. Y acá claramente aparece esa naturaleza mixta que nos habla Ferreiro, ¿no? Por un lado, en rojo, aparecen esas dificultades ortográficas irregulares. Hay ausencia de H, ausencia de segmentación, aunque hay una sustitución pertinente, como llama, totalmente alfabética, ¿verdad? En se vivían, que en realidad el niño quiso escribir que vivían, también hay una, ustedes ven que ya la C, que está en celeste, sí está sujeta a regla, ¿verdad? La ausencia de la U en el dígrafo que. La ausencia de segmentación, otra vez una sustitución pertinente. Lo que está haciendo este niño es escribir según cómo suenan las letras, ¿verdad? Algo que nos pone contenta cuando llegan a este momento, obviamente que desde el punto de vista ortográfico nos tenemos que dar cuenta de que vivían, las va a poder incorporar en tanto pueda frecuentar esta palabra muchas veces, pero el que ella responde a una regla. Y lo mismo pasa en el ejemplo de abajo, en el del bosque. Y el ejemplo de había una vez, que vivían, o del bosque, están presentes en 2 renglones y un poquito. O sea que esta naturaleza mixta de la que habla Ferreiro es más que evidente. Y aquí tomamos de Ana María Kaufman, de cómo enseñar, corregir y evaluar la ortografía de nuestros alumnos y no morir en el intento, un intercambio entre algunos niños y la maestra. Y esto estamos argumentando a favor de estar atento a lo que los niños piensan sobre la escritura. Dice Pablo, a mí me parece bien que hola se escriba con H, porque hola sin H quiere decir otra cosa. Pero ¿por qué hay que ponerle H a hamacas y hamacas? Sin H no significa otra cosa. Y con hormiga pasa lo mismo. La maestra dice, a ver, si sabemos que hormiga se escribe con H, ¿cómo se escribirá hormiguero? Varios niños dicen con H. La maestra interviene. ¿Y hormiguita? Pablo, interrumpiendo con impaciencia, sí, yo sé que hormiguita va con H. Ya sé que hormiguero y hormiguita van a ir con H. Pero ¿cómo hago para saber que hormiga va con H? Y Sebastián le resuelve el problema, y nos lo tendría que resolver a todos nosotras. Mira, Pablo, es muy fácil. Vos ahora te fijas bien que hormiguita va con H. Y después cada vez que tengas que escribir hormiga, lo pones con H. Porque no hay otra explicación. Bien. En este sentido, estas dificultades ortográficas irregulares se van a resolver con volver una y otra vez al texto escrito, una y otra vez a identificar en el pizarrón, en los papelógrafos, que los niños vean esta palabra, que la puedan leer, que la puedan escribir, que la puedan decir, que la busquen en otros textos, ¿verdad? Que busquen estos comienzos, ese había una vez aglutinado, que busquen esos comienzos en los cuentos clásicos, ¿verdad? Cuentos de corte más postmoderno suelen tener otros comienzos, pero los clásicos en general comienzan así. O sea, poner en contacto a los niños
con mucha frecuencia con estas palabras que las van a tener que incorporar en su biblioteca mental, ¿sí? Acá nada más pusimos un ejemplo de cómo escribe este niño había una vez, y bueno, los esfuerzos por buscar que los textos, que la escritura le dé información sobre la escritura. Bien, no, bien. Por último, se nos ocurrían varios ejemplos, ¿no? En los CLE aparece el álbum de palabras, que nos parece un recurso súper útil, de que los niños puedan ir guardando ahí esa colección de palabras, las difíciles y las que no son tan difíciles, y que puedan ir como confirmando un repertorio de palabras, ¿no? La lista de palabras extraídas del cuento Ricitos de Oro que la maestra utilizó, categorizar las palabras, tener bolsilleros que guarden muchas palabras según los criterios que con la clase acuerden, o este llavero que van enganchando tarjetas con palabras. O sea, todas aquellas intervenciones que contribuyan con que los niños la lean, la escriben, las utilicen en sus discursos orales, ¿verdad? Y puedan ir discutiendo paulatinamente, bueno, hasta llegar a entender de que estas palabras se escriben así, y que su explicación es histórica, y no hay una regla que las pueda explicar. Así que, bueno, analizar las escrituras de los niños, identificar estos dos universos de las dificultades regulares e irregulares, es el punto para nosotros de partida. Conversé hasta aquí sobre las dificultades ortográficas irregulares, y las compañeras continúan ahora sobre el otro universo que tiene que ver con las dificultades ortográficas irregulares. Muchas gracias, María. Hola a todos, bueno, mi nombre es Sandra Mosca. En un momentito mi compañera Gabriela Irureta les va a contar, les va a explicar una propuesta didáctica, una propuesta de enseñanza sobre la ortografía, pero en este camino de saber o de ir comprendiendo cómo podemos intervenir, cómo podemos enseñar, tenemos que tener bien claro la naturaleza de este objeto que vamos a enseñar, que es la ortografía. Y en primer lugar tenemos que entender que esta ortografía tiene una gran complejidad, es un sistema complejo, ¿sí? Que nos permite representar diferencias de distinta naturaleza, que toda aquella ortografía, toda la forma correcta de escribir una palabra, siempre es normativa, siempre constituye una convención, constituye una forma que proviene de un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo social, una convención. Hace muy poquito, en el año 2010, seguramente ustedes recuerden que hubo una reforma ortográfica, y a partir de esa reforma ortográfica, en vez de escribir la palabra solo con tilde, la pasamos a escribir sin tilde. En lugar de escribir el pronombre este sin tilde, lo pasamos a escribir sin tilde, y eso sucedió muy rápidamente porque fue producto de una decisión, ¿verdad? De una decisión tomada por un conjunto de personas, de entendidos, pero que a partir de ese momento la escritura cambió y pasó a tomar otra forma, a tomar otra gráfica. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿por qué esta arbitrariedad? ¿Por qué esta convencionalidad de la ortografía? ¿A quién beneficia? Porque en realidad nos trae muchos problemas, ¿verdad? A los usuarios, a los escritores nos trae un montón de problemas, un montón de dudas, que vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo resolver, pero que tienen una gran complejidad. Entonces, en realidad, la única explicación que tenemos de que la ortografía sea como es, o tenga esta complejidad, es que generalmente, en el caso del español, los hispanohablantes estamos en distintos lugares del planeta, ¿verdad? Somos muchísimos, hablamos variedades de lenguas muy, muy distantes unas de otras,
A veces cuando se encuentran dos hispanohablantes de dos lugares diferentes, no llegan a entenderse, ¿verdad? Por la diferencias de pronunciación, de léxico, pero sin embargo cuando escribimos tenemos que lograr este entendimiento, tenemos que lograr comunicarnos en forma eficiente, y la ortografía nos garantiza esta comunicación, nos garantiza que cuando se lea lo que está escrito, que tiene que perdurar en el tiempo y trascender las fronteras, esa escritura sea entendible, sea todos los que hablamos una misma lengua podamos comprender. Entonces esta es la razón de ser de esta ortografía, de esta complejidad, ¿sí? Y para poder también conocer en qué medida o en qué momento intervenir, en qué sentido vamos a intervenir, tenemos que poder identificar en dónde está esa complejidad, ¿sí? Aquí en este diagramita que ustedes ven en pantalla, que nosotros sacamos del documento de pautas de referencia, que recién les comentaba María, podemos ver la representación de distintos niveles de la lengua, ¿sí? Desde el sistema de escritura hasta el conocimiento discursivo. Y la ortografía va a atravesar todos estos componentes, ¿sí? Va a estar relacionada, el sistema de escritura, por ejemplo, va a relacionar algunos aspectos que tienen que ver con lo fonético, ¿sí? Va a relacionar lo gráfico con lo fonológico. Tenemos un ejemplo aquí en pantalla, ¿sí? O algunos ejemplos, donde la ortografía se vincula con lo semántico. Es el caso, por ejemplo, de los parónimos, ¿sí? En casa y casa, ahí tenemos una alternancia de significado que también se refleja en la ortografía, ¿sí? También en el uso del tilde, de esa tilde diacrítica, tenemos una diferencia semántica. El tilde nos está marcando cómo pronunciar la palabra papá, y sabemos que allí marca una diferencia de significado. Y también los espacios en blanco, como ustedes ven allí, nos indican una diferencia, ¿verdad? No es lo mismo decir máscara que decir máscara. Y ahí la diferencia, además de la tilde, la está dando la separación entre palabras. Entonces, estamos viendo cómo la ortografía va atravesando todo ese diagrama, va atravesando todos esos niveles de la lengua. También la ortografía nos está indicando diferencias sintácticas, por ejemplo, entre los pronombres tú y tú, ¿sí? También en el ejemplo anterior, en el que veíamos máscara y máscara, tenemos una diferencia sintáctica, ¿sí? Y también, porque esto no es para nada simple, tenemos que en el nivel textual también la ortografía nos está marcando, en este caso, una diferencia de sentido. Trajimos este textito muy breve, que es un textito de Manuel Toledo y Bendito, donde una persona en su herencia, ¿verdad? Según puntuemos este texto, tenemos dos sentidos diferentes. En el primer caso, lo leo: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, y todo lo dicho es merecido. Así entendemos que los beneficiarios de esta herencia van a ser unos. Y en el segundo texto, donde la puntuación es distinta, ¿verdad? Los beneficiarios de esa herencia van a ser otros. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Entonces, de esta manera vemos como ese nivel, esa complejidad ortográfica atraviesa todos estos niveles de la lengua, ¿verdad? Y de allí también la complejidad que va a tener enseñar. Bueno, en este cuadrito que tenemos aquí, es simplemente para mostrarles esta complejidad, todo lo que abarca el sistema ortográfico del español, ¿verdad? Desde lo que tiene que ver con los grafemas y los dígrafos, pasando por los signos ortográficos, por la tilde, por la mayúscula y la minúscula, por las abreviaturas, y es un sistema muy complejo que obviamente vamos a empezar a trabajar desde el momento en que el niño es alfabético, y se va a continuar durante toda la escolaridad, ¿verdad? Y justamente hay una cantidad de elementos de este sistema ortográfico que recién vamos a poder aprender cuando tengamos un nivel o una capacidad de reflexión mayor, ¿verdad? De apropiarnos de otros conceptos, de otros contenidos, pero
ya a través de la reflexión y a través de la memorización vamos a poder iniciar este camino desde el momento que el niño es alfabético. Entonces, la propuesta que en un momentito les va a comentar mi compañera Gabriela Libreta va a centrarse en los grafemas y dígrafos, en cómo intervenir en ese nivel, ¿verdad? También involucrando otros aspectos de la lengua. Bien. Bueno, vamos a describir entonces muy brevemente este nivel de lo alfabético, que es el nivel grafemático, ¿sí? Y vamos a distinguir en este nivel un componente de 32 signos gráficos, ¿sí? La ortografía de la RAE, de la RAE distingue 24 fonemas que se traducen en 27 letras o grafemas y en 5 dígrafos. En total tenemos estos 32 signos gráficos, ¿sí? En este conjunto de grafías se van a establecer un sinnúmero, un número bastante interesante de relaciones que no siempre son biunívocas, no siempre van a ser uno a uno, ¿sí? Esta, digamos, no correspondencia tiene que ver, como lo explicó María hace un momentito, con la historia de la lengua, ¿verdad? En cómo se fue construyendo la escritura a lo largo de muchos siglos, ¿sí? Entonces, no tenemos un sistema de escritura alfabético perfecto, ¿verdad? Donde podamos decir que hay una correspondencia fonema-grafema biunívoca. No existe. Si así fuera, podríamos de repente decir que estamos ante un código, pero como esto no sucede, siempre nos referimos a que lo que tenemos frente a nosotros es un sistema alfabético de escritura, ¿sí? Donde no existe una relación perfecta o uno a uno entre fonemas y grafemas. Y para poder avanzar un poquito en este cómo enseñar, en este camino de cómo organizar nuestra enseñanza, ¿verdad? Que va a tener que ser una enseñanza sistemática, ¿verdad? Donde además vamos a tener que ir profundizando cada vez más sobre estos saberes ortográficos. Vamos a trabajar sobre la propuesta que nos trae un autor brasileño que se llama Arthur Gomes de Moraes, que en su tesis de doctorado en 1978 identifica o analiza el sistema de escritura del portugués, que también que es igual, idéntico al español, y establece una relación y nos analiza la relación que existe entre los fonemas y las marcas gráficas, y a partir de esa distinción tenemos un conjunto de relaciones, ¿verdad? Algunas de ellas son las que habló María, las relaciones indirectas, y otro conjunto de relaciones que son las directas, ¿sí? Perdón, que son un conjunto de relaciones que son las regulares, ¿verdad? Las directas, las posicionales y las morfológicas, que en cierta medida están fundamentadas o están reflejadas en reglas, que son las que nos van a ayudar a escribir, ¿verdad? Sabiendo las reglas, en este componente, en esas relaciones regulares, vamos a poder escribir aún aquellas palabras que no conocemos, ¿sí? No solo aquellas que son irregulares y que tienen un origen etimológico, un origen histórico, y que la única manera de aprenderlas van a ser a través de la memorización, sino este conjunto de palabras que vamos a poder inferir o deducir su escritura a través de una regularidad. Bueno, entonces vamos a comenzar con las restricciones directas, ¿sí? Para analizar en qué palabras, o en qué medida estas restricciones directas pueden ser comprendidas, vamos a trabajar un poquito sobre la relación de cada uno de los grafemas. Nosotros sabemos que en nuestra lengua, en el español, en nuestro sistema ortográfico, hay algunas letras que comparten sonoridad con otras. Por ejemplo, la B, la V, ¿sí? También la S, la C, ¿verdad? Y la Z. Estas letras comparten sonoridad, ¿sí? Y los hablantes, por ejemplo, del español rioplatense no podemos distinguir
que una suene de una manera u otra suene de otra, porque las pronunciamos siempre de la misma manera. En la ortografía se diferencian, pero la sonoridad no se diferencia. Bueno, también tenemos la I y la Y, ¿verdad? Que comparten también sonoridad. Y la Y y la doble, a su vez, o sea, tenemos la Y que tiene doble sonoridad, comparte con la doble, con el dígrafo doble L, la sonoridad. Bien. Luego tenemos la K, que comparte también sonoridad con la C, y con el dígrafo Q. ¿Sí? La J y la G, el sonido fuerte de la J y la G, también tampoco se diferencian aquí. La W y la G, el dígrafo G, tampoco. La M y la N tampoco comparten sonoridad, por ejemplo, en empanada y en vas, ¿verdad? Ahí no estamos diferenciando el sonido, sino que la diferencia es gráfica. ¿Sí? La R y la doble R, ahí tenemos una grafía que tienen sonidos diferentes, ¿verdad? Si la doble R se duplica en el dígrafo, va a representar el sonido fuerte y la R el sonido suave. Bien, la H y la U, la H, como sabemos, no tiene un valor fonológico, pero tampoco lo tiene la U en los dígrafos. ¿Verdad? La CH es la combinación de C y una letra muda, como a veces decimos, para dar otro sonido. ¿Sí? Nos van quedando muy poquitas letras. La X es una letra compleja que también asume varios sonidos. Por ejemplo, en xilofón y en México tenemos dos casos de esta letra que representa dos sonidos. Y también la ñ es su sonido complejo, ¿verdad? Luego tenemos la D, ¿verdad? Y la P, que en muchas palabras pierden sonoridad. Por ejemplo, la D al final de la palabra, libertad, en palabras que terminan en E, en muchos lugares de Hispanoamérica, esa D final cae, ¿verdad? Y casi no la pronunciamos. Y lo mismo pasa con la P intervocálica. Entonces, lo que nos queda son unos poquitos fonemas, ¿verdad? Que tienen una correspondencia con una grafía. La A, la E, la F, la L, la O y la T. Y estos son entonces los grafemas que van a mantener una relación directa, ¿verdad?, con las grafías correspondientes. Bueno, este grupito muy pequeño de grafemas, ¿verdad?, tenemos lo que es una restricción directa, una relación directa, y hay una alfabeticidad estricta, según lo que comenta, lo que define Ana María Cao. ¿Sí? Hay una alfabeticidad estricta, y los niños no van a tener dificultad en representar estos fonemas, ¿sí? Porque generalmente van a asociar su sonido a su escritura. Bueno, ¿dónde comienzan entonces las dudas ortográficas? ¿Dónde se van a expresar? Un primer grupo de estas relaciones, ¿verdad?, van a establecerse dentro de la palabra, ¿verdad?, en el lugar que las letras ocupan. Un ejemplo clarito es la M, que se escribe antes de P y de B, ¿verdad? Y la N antes de V. Ahí tenemos una restricción posicional que nos dice que siempre una letra va a ir al lado de la otra. También lo tenemos, por ejemplo, en la G, que representa el sonido digamos, fuerte para el gente, y cuando representa el sonido suave, esa G va a ir acompañada de una U que no tiene sonido, ¿verdad? Una U sin sonido. Luego tenemos, como ya dijimos, la R y la R en rosa al comienzo de la palabra, y en ferrocarril, ¿verdad?, intervocálica, entre dos vocales, para representar un sonido fuerte. Y ahí hay una restricción posicional. Yo voy a usar la R al comienzo de la palabra y la doble R en el medio
de la palabra, entre dos vocales. Y lo mismo pasa con la C y con la Q. Bueno, otro grupo de relaciones, estas relaciones que están explicadas, que se pueden explicar, ¿verdad?, en forma regular, las tenemos, por ejemplo, en los prefijos, ¿verdad? En algunas partes de las palabras, por ejemplo, el prefijo bi, en la palabra bianual, bimensual, la partícula bio en biodiversidad, microbio, por ejemplo. Esa partícula que tiene un significado, siempre ese significado está asociado a una forma morfológica, y allí tenemos una regularidad que los niños van a poder deducir, ¿verdad?, que está establecida por una regla, y que se va a poder enseñar en forma regular y a través de la reflexión. También, por ejemplo, el sufijo bis y el sufijo geo. Entonces, todas estas terminaciones de palabras que están explicadas, ¿verdad?, o estos sufijos que están explicados y siempre se van a escribir igual, van a tener una razón de ser morfológica, van a poder ser explicadas en la morfología de la palabra, y van a poder ser reflexionadas a partir de allí. ¿Sí? Bueno, y por último, estas otras relaciones, que son las particulares o léxicas, no tienen ninguna razón de ser, ¿verdad? Son los parónimos. Aquí, por ejemplo, tenemos palabras que cambian su significado, y ese cambio de significado se va a reflejar en su escritura. Por ejemplo, ves y ves, cayó y cayó. Ahí tenemos entonces palabras homófonas que además son heterógrafas. Aquí también hay una regularidad, una particularidad léxica que de alguna manera va a ser en cierta forma su aprendizaje memorístico, ¿verdad? Y va a tener que ver con poder conocer, ¿verdad?, identificar de qué manera escribo esta palabra para expresar determinado significado, y de qué manera la voy a poder escribir para explicar otra. Bien. Bueno, y ahora le doy paso a mi compañera Gabriela Irureta, que va a continuar con el recorrido. Mira. Bien, compañeras, es un gusto. Mi nombre es Gabriela Irureta, soy integrante del equipo de Brolé, y lo que voy a hacer ahora es presentar una práctica que instrumentamos en aula para ver de alguna manera ver este teórico que María y Sandra desarrollaron funcionando. Hasta aquí María habló con ustedes acerca de lo que Gómez de Moraes denomina relaciones indirectas, o sea, cuando tenemos en la ortografía que aprender la forma de una palabra a partir de la memorización y de la frecuentación sistemática de la forma escrita de la palabra. El caso de había una vez, ¿sí?, el conglomerado, cómo nosotros trabajamos la separación entre las palabras, si no es a través del aprendizaje y la frecuentación, como María les mostró en varios comienzos de cuentos de ese había. Luego de que el niño sabe que la vía se escribe con H y con B larga, sí podemos comenzar a reflexionar acerca del paradigma verbal y cómo esa H y esa B larga se van a mantener en la escritura, ¿sí? Pero la forma de las palabras irregulares debe ser aprendida por memoria y por frecuentación con la escritura. Resolvemos las dudas de la escritura recurriendo a la escritura. La separación entre las palabras de la lengua escrita es un claro ejemplo, ¿sí?, de cómo debemos frecuentar escritura para resolver las dudas de la escritura. Por otro lado, Gómez de Moraes nos explica que hay otro tipo de relaciones, que son las directas, son los ejemplos que yo voy a trabajar ahora, y tienen relación con lo que Sandra acaba de explicar, lo que se llaman las relaciones entre los grafemas y fonemas posicionales, o sea, la presencia de un grafema determinado para el que existe una poligrafía se explica por la posición en el contexto de la palabra. Voy a escribir siempre B antes de M y voy a escribir V en el caso de la N, ese es un ejemplo posicional, o las restricciones morfológicas, donde la escritura de la palabra se explica por la morfología.
Y esto conecta también con lo que Sandra venía explicando de cómo la ortografía de alguna manera atraviesa los diversos niveles de organización de la lengua, y para trabajar ortografía podemos recurrir a la reflexión ortográfica porque se conecta con conocimientos gramaticales, en este caso con conocimientos morfológicos de la estructura interna de la palabra. Entonces, antes de comenzar a mostrarles cómo nosotros diseñamos la intervención en la clase, vamos a tomar un aporte de Ana María Kaufman, ¿sí?, que nos explica que para aprender y a escribir en este nivel, en los niveles iniciales, es central la práctica de promover, para promover la inclusión de nuestros niños en la cultura escrita, el desarrollo de prácticas de lectura y escritura que conectan, por las características que tienen, con las prácticas sociales que se dan fuera del aula. Esto quiere decir que necesitamos promover prácticas que tengan claros objetivos comunicativos, ¿sí?, que fomenten la interacción y que se produzcan, se lean y se escriban y se produzcan incluso textos orales que tengan similitudes con los textos que circulan fuera del ámbito de la escuela, sino que sean parecidos a los textos que circulan con propósitos, con intencionalidades y que se organizan en géneros en el ámbito social. ¿Cómo hacemos esto de enseñar a leer y escribir fomentando el desarrollo de prácticas sociales de lectura y escritura? Bueno, trabajando en forma simultánea a 3 niveles, trabajando con el sistema de escritura, a la vez que trabajamos con el lenguaje escrito y con la reflexión sobre la lengua. Sobre el sistema de escritura las compañeras desarrollaron bastante. Voy a precisar algo muy cortito acerca del lenguaje escrito. Ana se refiere al lenguaje escrito, tomando algunos aportes de la lingüística. Cuando trabajamos el lenguaje escrito le estamos enseñando a nuestros niños que hay otro lenguaje, que es el lenguaje oral, que en general es más espontáneo, que se maneja en situaciones familiares, y se aprende y se funciona en ese ámbito, y que por contrapartida el lenguaje escrito suele ser un lenguaje planificado, un lenguaje que puede ser corregido, ¿sí?, que se organiza en géneros que circulan en la sociedad, cuyo léxico es diferente, puede tener un léxico más cercano al lenguaje técnico, las palabras de la biología, las palabras de la geografía, otro tipo de vocabulario y otro registro más formal, ¿sí?, es el lenguaje escrito. Y a la vez ellas, en este marco que nosotros compartimos, promueven también que desde el principio se trabaje con los niños acerca de la reflexión sobre la lengua. ¿Qué quiere decir reflexionar sobre la lengua? Reflexionar sobre la lengua quiere decir que si bien nosotros desarrollamos prácticas de lectura y escritura, donde trabajamos todos los niveles de organización de la lengua, hay momentos de nuestra práctica donde nosotros vamos a hacer un zoom, de alguna forma, sobre la lengua que se escribe para mirar de qué unidades la forman. Vamos a salirnos de nuestra unidad de trabajo, que es el texto, ¿sí?, y vamos a hacer un zoom para mirar las unidades menores y buscar y comenzar de alguna forma, que es lo que voy a desarrollar para adelante, a construir una mirada sobre esas unidades menores de la lengua, reflexionando sobre ellas y sobre las relaciones que se dan entre esas unidades menores. Cuando hablamos de reflexionar sobre la lengua, hablamos de trabajar en el marco de la gramática y trabajar sobre la ortografía. Veníamos hablando de que María leyó una parte de un artículo de Ana que se llama "Cómo enseñar, corregir y evaluar la ortografía de nuestros estudiantes y no morir en el intento", y tiene el ejemplo tan lindo de hormiga y hormiguita para mostrarnos a nosotros que, que llegado el momento de que los niños construyen la alfabeticidad del sistema de escritura, a nosotros como docentes nos ha resultado redituable realizar intervenciones que ayuden al niño a poner en relación los fonemas y los grafemas. Pero llegado a ese punto, es importante pensar como docentes que nuestras intervenciones van a tener que tomar otra dirección y que vamos a tener que promover una serie de intervenciones que abandonen la sonoridad
como el criterio que guíe la escritura de nuestros niños. Voy a leer esta cita de Ana que pertenece a ese mismo artículo al que yo mencionaba. Ana dice: las intervenciones docentes deberán entonces, cuando el niño llegó a construir la alfabeticidad, orientarse a ayudar a los niños a abandonar la sonoridad de las palabras como el criterio fundamental para tomar decisiones cuando escriben y transitar otros caminos para poder hacerlo correctamente. Entonces esto nos pone a nosotros docentes a pensar. Nosotros trabajamos para que ellos construyan la idea de que en una lengua alfabética los fonemas representan grafemas, pero llegado a este punto debemos comenzar a fomentar otro tipo de intervenciones que apunten a mostrarles que para resolver las dudas ortográficas necesitamos recurrir a la ortografía y debemos abandonar el criterio de cómo suena. Tenemos que empezar a mirar las palabras para resolver cómo se escriben las palabras. Si nosotros le decimos al niño que ya no atendemos solamente a cómo suena, tampoco lo podemos dejar solo. Entonces tenemos que pensar cómo ayudamos a ese niño a construir una mirada en el marco de las palabras y de la escritura de la palabra, para que él tenga un criterio y una forma, un lugar de donde apoyarse para ir dando respuesta a estas dudas ortográficas que en este momento empiezan a generarse y son cada vez más frecuentes y mayores. Entonces sí, abandono un criterio de resolución. La ortografía no se soluciona a partir de cómo suena, ¿sí? Porque yo no puedo solucionar la escritura de lluvia, de llave y de yerba de la misma manera en una lengua y en una variedad del Río de la Plata yeísta, porque suenan igual yerba y lluvia. Entonces el criterio ya no es cómo suena, el criterio es cómo se escribe y cómo vamos nosotros como docentes a intervenir para ir ayudando a nuestros estudiantes a construir una mirada sobre la lengua escrita para dar respuestas desde la escritura a los problemas que hacemos para la escritura. ¿Ah? Y en pantalla tenemos unas capturas de cómo los niños en la situación de dictado, a la que María les venía haciendo referencia, escriben de formas diferentes la palabra pequeñito. Y bueno, y cómo nuestra intervención en este caso para lograr la escritura de ese dígrafo Q que tenemos que hacer presente, debería ser una intervención de mirada de la lengua escrita para mirar que en ese primer caso no dice pequeñito, en ese segundo caso el dígrafo es doble y necesito la presencia de la U para llegar a la tercera escritura. En este caso, en este texto que se dictó, que es un fragmento de Ricitos de Oro y los Tres Osos, podríamos los docentes apoyarnos en la escritura de pequeñito, en la escritura de qué, ¿sí? Que nos sirve para resolver pequeñito, y en la escritura de Bosque, que también tiene el dígrafo Q, ¿sí? Y le resuelve al niño la escritura de pequeñito. Este caso es uno de los casos que explicó la compañera Sandra, es una restricción regular de tipo posicional, ¿sí? Corresponde escribir para el sonido fonema el dígrafo Q, porque por la posición que ese dígrafo ocupa dentro de la escritura de la palabra. Si yo elijo la otra opción que tengo, que es la letra C, no reflejo el sonido, el fonema que yo quiero representar. Este es un ejemplo que tomamos de las escrituras de los niños. Bueno, ¿y por cómo vamos? En realidad, para hablar de la práctica, volvemos a contarles a ustedes que lo que se hizo acá fue trabajar con un libro, con un clásico que se leyó y se releyó en la clase, ¿sí? Que lo tienen ahí en pantalla. Tenemos la imagen de los niños escuchando la lectura que realiza el docente y conversando acerca de lo leído, porque ya sabemos que la conversación acerca de lo leído es muy importante para ir construyendo, ¿sí? Esa interpretación e ir profundizando las interpretaciones. Y luego de que leímos, releímos y conversamos, realizamos esa actividad de dictado a la que María aludía, tomando el dictado para en realidad como un instrumento que nos provee a nosotros docentes información acerca de dónde están parados nuestros niños en relación con la escritura. Y esta escritura y esta intervención que voy a pasar a describir se va a focalizar en
Es una intervención pensada para niños que ya han construido o están en proceso de construcción de la escritura alfabética. ¿Qué nos pasó a nosotros? Tomamos como ejemplo lo que están viendo ustedes en pantalla. Nos apareció la palabra casita escrita como ustedes la están viendo en la pantalla. Casita escrita con C. Y esa escritura que sacamos de los dictados fue la que dio pie a esta intervención que yo voy a pasar a detallar ahora acerca de las regularidades, de las dificultades regulares y más específicamente dentro de las dificultades regulares, una dificultad en términos de Gómez de Moraes y Ana Kaufman, que toma la clasificación de Gómez de Moraes, una regularidad morfológica. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a intervenir utilizando la morfología como parte de la gramática que nos da una mirada para el trabajo en el aula sobre la ortografía. La intervención que voy a pasar a detallar tiene una característica, ¿sí? Es una intervención que implica una descontextualización, ¿sí?, de un término. En este caso nosotros descontextualizamos la palabra casita. ¿Y qué es lo que legitima la idea de descontextualizar? Bueno, en la pantalla ustedes tienen una cita que hicimos de un material de la gente de la Universidad Autónoma de Barcelona, en este caso es Ana Camps y su grupo de investigación en didáctica de la lengua, pero nosotros sabemos que hay diversas posturas teóricas sobre la investigación y sobre la didáctica que legitiman la idea de descontextualizar para realizar actividades de reflexión sobre la lengua, actividades que implican el trabajo con la ortografía y que también implican el trabajo con la gramática, esa mirada acerca de las estructuras de las palabras y de las relaciones a nivel de Zoom que nosotros deseamos hacer, ¿sí?, se realiza o nos es habilitada a partir de un ejercicio de descontextualización didáctico. Esta es una decisión didáctica. ¿Qué quiere decir? Nosotros abandonamos el texto que veníamos trabajando con los niños, nos salimos del texto, tomamos un ejemplo del texto, que en este caso fue la palabra casita, escrita con C, y a partir de ahí elaboramos una intervención que mire de cerca a las palabras. Luego de que hacemos esa intervención intencional, sistemática, sostenida, reflexiva, que apunta a generar una mirada de los niños, en este caso para trabajar la ortografía sobre las cosas que se repiten en la lengua escrita y que como se repiten a mí me pueden dar indicios de cómo se escriben, ¿sí?, vamos a volver a recontextualizar esta palabra en otro movimiento didáctico y vamos a volver al texto. Leo lo que tenemos en la pantalla, compañeras. Palabras que pertenecen a la misma familia para luego reflexionar, saco palabras que pertenecen a la misma familia para luego reflexionar en el elemento común. Y lo que vamos a hacer en este caso, en esta práctica, es establecer parentescos léxicos. Al establecer parentescos léxicos, nos vamos a mover en el ámbito de la morfología, de una parte de la palabra que en una familia de palabras se repite porque es la raíz. La intervención y la idea de descontextualizar, dicen Camps y su grupo. La enseñanza de la ortografía no puede limitarse al trabajo ocasional de los problemas que aparecen en los textos de los niños. Aunque debe partir de los escritos reales, los problemas deben ser acotados para efectuar una observación sistemática de regularidades, de diferencias y de relaciones entre los elementos del escrito. Para ello se deberá elaborar un corpus de palabras que presenten las mismas dificultades, de unidades que se comporten de modo similar, así como textos y frases en los que puedan basarse las distintas actividades de manipulación, juegos y ejercicios. De esta manera, entonces, teóricamente nosotros y didácticamente legitimamos la idea de descontextualizar, de salir del texto para observar un fenómeno que se da más de cerca, ¿sí?, a nivel de la palabra en el ámbito de la ortografía. ¿Cómo trabajamos? Lo primero que hicimos con los niños fue acotar el problema. Acotar el problema. A nosotros nos apareció la palabra osito escrita con C. Y para acotar el problema, creamos nuestro propio corpus y les propusimos la lista de palabras o el corpus que ustedes tienen en pantalla, ¿sí? Elaboramos un corpus donde se mantiene de alguna manera la S en diminutivos de palabra que en su base léxica
¿sí? Tienen ya esa S. Y les pedimos a los niños que nos completaran esta lista de palabras. Les preguntamos lo que ven en pantalla, así como cito viene de oso, ¿de qué palabras vienen las demás palabras que tenés en la lista? No les hablamos de base léxica, pero lo pusimos en sus palabras, ¿de qué palabra viene? Y nuestros niños nos escribieron casa, mesa y masita. Les preguntamos también, ¿por qué podríamos tener dudas al escribir osito? ¿Qué es lo que se nos puede producir, ¿sí? O qué dudas se nos pueden generar al escribir osito? Y luego la reflexión o la pregunta que habilita la reflexión. ¿Qué pistas te da la palabra oso para escribir osito? Y de esta forma nosotros hicimos un zoom acerca de la parte de la palabra que nosotros queríamos que nuestros niños miraran. Y los pusimos a mirar una parte de la palabra, en el caso de osito, y los pusimos a mirar que esa característica o esa S de alguna manera se mantiene en la escritura de otras palabras que pertenecen a la misma lista. Esto requiere, esta intervención requiere una selección muy cuidadosa de cuál es la dificultad ortográfica que nosotros queremos potenciar en la clase. Nosotros tenemos que construir nuestro corpus y tenemos que apelar a que exista una regularidad, porque estamos dirigiendo la mirada del niño hacia lo que se repite en la lengua y estamos intentando llevarlos a la idea de que si yo abandono el criterio de sonoridad, tengo que tener, ¿sí?, otro criterio en el que basarme para ayudarme a escribir correctamente las palabras. Y este criterio en realidad son las regularidades que se producen en la escritura, en la lengua escrita, cuando yo estoy viendo la morfología de la palabra, ¿verdad? Bien, y vamos a ver acá qué fue lo que nuestros niños nos escribieron para darnos respuesta luego de completar esa lista de palabras. Y bueno, uno puso, a mí me da la pista oso para escribir la palabra osito. Este niño puede resolver que la palabra osito viene de alguna manera de la palabra oso y que oso algo le va a proveer. No nos informa demasiado qué es, pero él puede poner en relación estas dos palabras de la misma familia léxica. La segunda respuesta que elegimos para ustedes dice, porque incluye la O, la S y la O, pero en diminuto. Este segundo niño hizo una entrada, y acá es precioso ver por dónde los niños entran. En general, cuando nosotros vemos estas respuestas, entendemos, ¿sí?, el aporte que nos hacen Di Tullio y Malcuori en su gramática para maestros y profesores del Uruguay, cuando nos explican que en la reflexión, ellas están hablando de la reflexión gramatical, pero en realidad para la reflexión ortográfica y la que nosotros vamos a hacer hoy acá, que tiene una base gramatical, porque esta reflexión que nosotros estamos proponiendo es sobre una restricción morfológica, nosotros vamos a ver una parte de la palabra que nos va a proveer información. No necesitamos, por supuesto, porque estamos hablando de niños de primero y segundo, ponerle el nombre de raíz. Nosotros sabemos que la base léxica es la de osito, es oso, que es la palabra de la que proviene, que esa O se me va a caer cuando yo le voy a sumar el diminutivo hito, y eso es morfología. Yo no necesito trabajarlo en esos términos, pero sí necesito ayudar a focalizar la mirada. Y este niño, como nos dicen Di Tullio y Malcuori, en su gramática, entra por el conocimiento que el hablante tiene. Este niño tiene el conocimiento del hablante y lo pone a funcionar para resolver. ¿Y cuál es la puerta de entrada del hablante? La puerta de entrada del hablante es el significado. Este niño se dio cuenta que es diminuto, entró por la semántica, por la puerta de la semántica. Osito me da idea de chiquitito, y él ya se dio cuenta. Entonces responde por la puerta de la semántica, pero también logra mirar la palabra hacia adentro, y mira que la O, la S y la O se mantienen. Acá yo ya tengo datos para luego volver al pizarrón y sistematizar a partir de esta respuesta preciosa que este nene me está dando. Nuestros niños están manejando la ortografía, como les decía Sandra, es absolutamente compleja porque se mueve en todos los niveles de la lengua, pero nuestros niños acá ya están manejando el conocimiento de las relaciones fonemas y grafemas, están en el nivel fonológico de la lengua, están en el nivel semántico de la lengua porque se dieron cuenta que ese sufijo ito da idea de chiquito, ¿sí? Y también están en el nivel morfológico de la lengua. Miren la tercera respuesta, compañeras. Se escribe osito porque le agregás el hito.
Este nene no sabe que eso se llama sufijo, y nosotros veremos si se lo informamos o no se lo informamos, pero él lo encuentra. Él lo encuentra, él lo logró identificar. Acá hay una identificación de una unidad menor de la lengua que es morfológica. Este niño también abrió la puerta a la reflexión morfológica. Y la última respuesta, que es pequeño el oso. O sea, me surgieron en las respuestas de mis propios niños, respuestas que me muestran que los niños están mirando la lengua en su complejidad y en sus múltiples niveles. Acá tenemos la segunda línea de preguntas que les hicimos. Cuando nos salimos de la palabra oso para construir la regularidad, mirando lo que se repite a partir del corpus, les preguntamos, así como qué pistas te dio oso para escribir osito, bueno, qué pistas te da casa, te da mesa y te da masa para escribir casita, mesita y masita, la misma regularidad. Y los niños nos cuentan que todas terminan en A y que todas tienen una S en la palabra. Estos niños ya se dieron cuenta que hay algo que se repite, ¿sí? Que hay algo que se repite. Son las mismas palabras en palabras diminutas. Acá tengo de nuevo una respuesta que apela, ¿sí? a la idea que va por el camino de la semántica. Y la última respuesta es que le agrega cita. Este logró incluso hasta aislar el morfema de diminutivo. ¿Ah? Entonces, en este análisis lo que hacemos nosotros, luego de que tenemos todas esas respuestas construidas, es sistematizar en una intervención que la vamos dirigiendo nosotros para observar sistemáticamente esas regularidades. Ponemos en común las soluciones, ¿sí? Elegimos cuál va a ser las intervenciones a partir de las respuestas que nuestros niños nos dan, e intentamos, por último, verbalizar lo aprendido para poder reutilizarlo. Entonces, de alguna manera, cerramos una intervención que apela a construir una mirada sobre las unidades menores, que apela a la regularidad ortográfica, que apela a mirar la lengua escrita para dar respuestas acerca de cómo se escriben las palabras, ¿sí? Y que les propuso, para cerrar, a los niños escribir entre todos la regla. Bueno, ¿qué fue lo que aprendimos? Y en términos de los niños, esto se escribió así: osito, casita, mesita y masita se escriben con S, como oso, casa, mesa y masa. ¿Sí? Y esta regla la construimos entre todos. Ellos se dieron cuenta que si las palabras base se escriben con S, bueno, las otras que tienen el hito también conservan esa S. Y esta regla fue construida desde la generalización y desde la sistematización en las palabras de los niños. Acá tenemos una segunda intervención, ¿sí? En esta segunda intervención seguimos el mismo camino, compañeras. Acudimos a las restricciones o a las relaciones morfológicas, o sea, a la reflexión sobre la lengua dentro de la morfología como parte de la gramática, para seguir trabajando estas palabras que mantienen una S en la escritura. Habíamos dicho que descontextualizamos la palabra casita, ahí la ven en pantalla, y generamos una nueva intervención, también que va por el mismo camino. Quisimos trabajar una familia de palabras para mostrar cuándo la ortografía se mantiene y cuándo existe una regularidad en la lengua. Y les propusimos a los niños qué pasaría con la escritura de las palabras casita, ya veníamos trabajando los diminutivos, pero ya nos fuimos a caserón y a casucha, ¿sí? Como forma de ampliar el repertorio léxico de nuestros niños y mirar que esa S también se continúa. Y esta es la intervención. Les dimos este trabajo los niños lo resolvieron sentados en duplas, lo conversaron con sus compañeros, miraron las imágenes, discutieron. Había palabras que ellos no tenían el referente construido porque no son palabras de uso común. Bueno, ¿qué sería caserón? ¿Qué sería casucha? Y les preguntamos, entonces, ¿de qué palabras vienen casita, caserón y casucha? Y los niños nos responden, ponen el nombre de la palabra a la que ellos piensan que corresponde en la imagen, lo discuten. Nos responden que todas vienen de la palabra casa, o sea que encuentran la base léxica, y volvemos a hacer la pregunta, ¿qué pistas te da casa para escribir casita, caserón y casucha? Y los niños nos contestan, la pista que me da es que tienen que empezar con casa. Este niño logró perfectamente aislar la raíz,
¿sí? Que se repite porque me da la información léxica en estas 3 palabras de la misma familia. Entonces estamos usando la morfología como fuente de información ortográfica, estamos enseñando a los niños a mirar, a construir un criterio que va más allá de cómo suena y apela a la escritura. Estamos abriendo la puerta a trabajar incluso hasta la gramática, porque estamos posicionados en el marco de la observación de la morfología. Estas son otras de nuestras respuestas. Las palabras vienen de casa, y este nos hace una explicación en detalle que es todo un placer. Le restás una letra, que es la A. Se dio cuenta que cuando yo voy a tomar la raíz es hasta acá, y que esa A no aparece más, se me cae. Le restás una letra, le sumás ita, le sumás herón y le sumás ucha. Entonces, sobresaliente y hermosa la intervención de este nene que se da cuenta qué es lo que se mantiene, qué es lo que se va. Esta me abre la puerta para una reflexión morfológica impresionante, y vemos cómo nuestros niños pueden perfectamente lograr ver lo que nosotros queremos cuando la intervención está focalizada. Y bueno, y tenemos otras respuestas, como la que María les mostró hoy cuando comenzaba la charla, donde tenemos una intervención mucho más lejana. Este niñito todavía no está pronto, todavía no está pronto. Lo que él puede ver, lo que puede pensar, es que son palabras que se pronuncian en diferentes tamaños. Bueno, hay una apertura a la puerta de la semántica, ¿sí? Estará en nosotros comenzar a abrir las otras puertas y a abordar los otros niveles de la lengua con intervenciones focalizadas, pertinentes, sistemáticas, ¿sí? Que lleven a mirar lo que nosotros queremos que ellos miren. Y para terminar esta intervención, que en realidad no la terminamos del todo sistematizando, la trabajó la compañera Sandra Mosca con sus estudiantes, apela exactamente a lo mismo, a generar parentescos léxicos, a formar familias de palabras para reflexionar sobre los grafemas que se repiten en la escritura. Le preguntamos a los niños, le dijimos que Ricitos de Oro en su casa, que Ricitos de Oro entró a la casa de los 3 osos y que alrededor de la mesa encontró 3 asientos de distintos tamaños. ¿Y cómo se llamaban esos asientos? Y bueno, acá tenemos uno de los niños que escribió sillota, sillita y sillón. Esta escritura es alfabética y acá queda toda la ortografía para construir, pero nos pareció más que pertinente traerla para mostrarles a ustedes que ya hay algo construido. La construcción que acá sí se logró es que hay algo que se repite. Está la idea de que la lengua es orden, y que la lengua es sistema, y que la lengua es relación. Siempre orden y nunca caos. En nosotros estará intervenir para escribir silla, porque si yo escribo silla, después sí puedo pensar cómo se escribe sillita, sillón, ¿sí? Sillota, y etcétera. Es como el ejemplo de Ana. Yo ya sé, maestra, escribir hormiguita, pero ¿qué hago para escribir hormiga? Bueno, acá nos está pasando lo mismo. ¿Cuál es la intervención pertinente? Darme la base léxica, porque yo a partir de la base léxica construyo la regularidad. Y acá tenemos la regularidad ya construida, ¿sí? En esta actividad. No llegamos a tiempo, compañeras, para mostrarles, hicimos sí. Acá falta descontextualizar, llevar al pizarrón, observar la regularidad y ver qué tengo en silla que me dé información para escribir sillota, sillita y sillón, cómo esa S se mantiene, cómo ese dígrafo se mantiene y cómo la lengua escrita, si yo sé mirar, me provee información para que yo solucione los temas de la escritura a partir de la propia escritura. Y para cerrar lo que veníamos conversando, compañeras, las distintas operaciones que nosotros le proponemos a los niños, que los niños pueden hacer en un corpus previamente elaborado por ellos o por el maestro, habrían de llevarles a descubrir una solución, a descubrir una regularidad, la distinción de los diferentes signos gráficos posibles en un contexto determinado. Eso es lo que yo quiero que él construya, que él vea lo que se repite.
Se trata de tomar el escrito en su aspecto gráfico como objeto de observación. La lengua, yo hago el zoom y mi objeto de observación, mi objeto de conocimiento es la escritura de la palabra en este caso, y de la familia de palabras, y manipularlas, dejarlos que ellos conversen, que ellos miren, que ellos intercambien. El juego o el ejercicio de ortografía debe ser seleccionado en función de lo que permita realmente una actividad de descubrimiento, como la que nos parece a nosotros que en este caso intentamos promover. Y nos habla un poquito sobre cómo formulamos lo que nosotros queremos, esa generalización, cómo verbalizamos esto de manera de verbalizarlo, ponerlo en palabras, explicarlo, escribirlo, que quede escrito en algún lugar, para después volver a frecuentarlo de manera de que sea consulta, de que sea una fuente de consulta, esa, entre comillas, regla que escribimos con los niños. Cuando nosotros escribimos con los niños lo que observamos y lo que aprendimos, no es lo mismo que cuando usamos una regla ortográfica que estamos aplicando en un caso. Hay dos maneras de trabajar sobre esto. Podemos, y es muy legítimo, trabajar con las reglas de ortografía, como ustedes ya saben que aparecen en el CLE2, al final del CLE2, algunas reglas de ortografía que los niños van a aplicar y van a reflexionar con el maestro, o trabajar al revés, construir las reglas con ellos. En este caso vamos a hablar de qué pasa cuando construimos con ellos la regla. Sería bueno que este trabajo fuera complementario en el salón. Esta formulación, la de construir la regla con ellos, se diferencia de la regla ortográfica tradicional en dos aspectos importantes. En primer lugar, porque no se presenta como una imposición, con la dosis de arbitrariedad que comporta, sino que es el resultado de la observación y de los tanteos que el niño hace. En segundo lugar, porque se relaciona con los distintos niveles de la estructura gramatical y no se refiere únicamente a la relación de los signos gráficos con los sonidos. Cuando nosotros escribimos la regla con ellos, de la forma en que la formulamos, podemos apelar a la observación que los niños construyeron sobre los distintos niveles de la lengua y formular en esos términos la regla. Pero la invitación es entonces, compañeras, a recorrer este camino que creemos que es muy productivo para ir dotando a nuestros estudiantes de herramientas para pensar la escritura a partir de la escritura. Y ahora las dejo con María, que va a hacer el cierre. Un gusto. Gracias, Gabriela. Estarán encantados y encantadas con la temática, ¿no? Nosotros la estamos pasando muy bien, y queríamos recordarles que hay muchos insumos también en los cuadernos para leer y escribir, donde si ustedes hacen como una mirada metodológica en los de primer ciclo, ustedes van a ver cómo en el álbum de palabras y en algunas actividades que están integradas en los cuadernos, bueno, se propone la frecuentación de palabras de ese repertorio de uso que Gabriela decía en el primero, pero ya Mulita propone encontrar esas regularidades, esas relaciones entre los grafemas y los fonemas, que como bien Sandra aclaró, hay una relación directa entre muy poquitos de ellos, por lo tanto resultan palabras difíciles de escribir. Y en el último, en el de Guasubirá, hay varios ejemplos en donde el tilde está marcando la diferencia de significado entre una y otra. Entonces hay muchos insumos a mano, más allá de lo que estamos conversando en este momento. Al igual que en nuestro primer encuentro, nos imaginamos que quizás este tipo de planilla, de cuadro, puede ser útil, les puede resultar útiles. Como siempre decimos, esta organización que nos parece útil a nosotros, quizás a ustedes les sirva y ustedes verán si la utilizan. En primer lugar, comenzamos este encuentro diciendo el primer paso a dar nos parece que es distinguir las distintas naturalezas de las dificultades ortográficas, de aquellas que por suerte contamos con reglas que nos expliquen esa relación, y aquellas otras que tendremos que ir incorporando por la memorización y por la frecuentación. Entonces nos imaginábamos que quizás esto pueda ayudarles, en donde ustedes puedan establecer ese texto que dictaron, las palabras escritas
por los estudiantes y el tipo de error, ¿verdad? A qué tipo de error corresponde, si es una dificultad ortográfica irregular o una dificultad ortográfica regular. Esto me va a permitir redireccionar mi intervención, ¿verdad? Porque ya quedó claro, sin lugar a dudas, las compañeras profundizaron lo más que se pudo en este tiempo, pero los requerimientos que vamos a hacer a nuestros niños se irán ajustando paulatinamente, ¿verdad? Nosotros esperamos que nuestros niños egresen de la escuela, el sistema educativo espera, y los requerimientos básicos de análisis curricular establecía que los niños egresaran con una escritura ortográfica de 6º año escolar, ¿verdad? Y que a 3er año escolar escribieran alfabéticamente, cuestión que apoyamos, que nos parece muy bien, pero nos parece que a medida en que van avanzando en ese conocimiento de la escritura alfabética, hay algunas pistas, quizás no todas de las dadas aquí, pero la gran mayoría de ellas son advertencias, es información que tenemos que ir proporcionando, que la tengan disponible, y sobre todo empezar a generar esas dudas ortográficas cuando ya la sonoridad no nos resuelve los problemas, ¿verdad? Entonces vean si este tipo de planilla les puede resultar útil al momento en que ustedes, sin lugar a dudas, propongan la situación 3, que tiene que ver con el dictado de un texto conocido, analicen esas escrituras, puedan ahí registrar el tipo de error, las palabras escritas por los estudiantes de manera incorrecta, diríamos, o que no se ajuste a la ortografía, y distinguir el tipo de error, para luego definir los tipos de intervención, que claramente acá hay 2 caminos a seguir, que ya no los voy a reiterar, ¿verdad? Entonces, en síntesis nos parece, bueno, distinguir la naturaleza de las dificultades de la ortografía, trabajar esas distintas dificultades, pero también en cuanto el niño empieza a abandonar el criterio de la alfabeticidad, como decía Gabriela, que tenga otro, ¿no? No puedo quedar en el vacío. Tiene que haber caminos claros que les esté diciendo, bueno, la sonoridad ya no es subsidiaria, que puedas escribir como se escriben las palabras, pero tiene que tener la alternativa del otro camino, por donde continúo en el aprendizaje de la lectura, de la escritura. Y así generar permanentemente las dudas ortográficas, ¿verdad? Como hacía esta maestra de primero, que ponía en el pizarrón, bueno, esas poligrafías para un solo sonido. Y por último, generar siempre la reflexión acerca de las regularidades para construir esas respuestas sobre la ortografía, en tanto las dificultades ortográficas sean regulares, ¿no? La co-construcción de las reglas es, bueno, parte de la construcción del aprendizaje de la escritura. Por nuestra parte, ha sido un gusto organizar con el equipo esta conversación con ustedes y mantenerla. Así que bueno, seguramente nos encontraremos en el próximo, que va a ir ahora también un poco como vamos a tratar de abordar en el tercer encuentro, cómo esa palabra escrita es parte de la palabra hablada, es parte de la palabra que leemos, ¿verdad? Esa es la intención de cierre de este año. Como siempre, vamos a proponer un texto o 2 textos, algún video y algunas preguntas generadoras de los intercambios, que es lo más válido, lo más importante que puede pasarnos es esa interacción. Así que muchas gracias. María, Sandra y Gabriela. La verdad que queremos destacar en primera cuestión con Mariela, la riqueza de este encuentro, sin menospreciar el anterior obviamente, pero sin duda que se brindaron enorme cantidad de insumos conceptuales, como decía la propuesta inicial, ¿no? Y metodológicos. Nosotros que somos unas apasionadas en realidad de la enseñanza de lo que es la lengua, y sin duda que también
sabemos de estos conceptos, porque obviamente que hemos tenido una trayectoria de lectura, y también los maestros, obviamente que los conocen, pero es impresionante cómo en esta presentación que ustedes hicieron, de alguna manera nos ayudan a organizar, y sin duda que a los maestros también va a brindar esta oportunidad, de organizar todo ese marco conceptual que a la hora de tomar decisiones, de identificar los saberes de nuestros niños, es importante que nosotros docentes tengamos bien claro esto conceptual, ¿verdad? Y esto metodológico y esto didáctico. Entonces, yo le decía a Mariela que por suerte en territorio, en la recorrida en territorio, más allá que tú decías hoy que cuántos docentes habían incorporado a la propuesta de la plataforma CREA, hay muchos otros que si bien no están visibles en la plataforma, también están haciendo esto por su decisión y lo comparten con otros compañeros y han tomado la decisión, bueno, de no participar y nos parece bárbaro y respetable. Pero también creo que se extiende mucho más el universo, que no son solamente los compañeros que están siendo visibles hoy. También esto me parece y bien importante, si bien nosotros lo pensamos para una intervención en primero y segundo, no cabe dudas que la institución tiene que estar en conocimiento de todo esto. En los espacios, por ejemplo, dado que las escuelas justamente tienen estos espacios de sala, por ser aprender, que todo este material, todo este análisis, toda esta reflexión que ustedes hoy dejan, exponen y tan claramente lo hacen llegar, también sea un insumo y un objeto de estudio en esos momentos. Porque me parece que nosotros identificamos primero y segundo, porque fue lo que más nos preocupó en su momento, pero otra que habrá niños en tercero o cuarto que también estamos en esa situación de que todavía no tiene una apropiación de lo que es la escritura alfabética y la escritura ortográfica. Sin duda que de mi parte también agradecerles enormemente a las tres compañeras la claridad conceptual, la claridad de exposición, todo el aporte que nos brindaron desde el análisis de las prácticas que presentaron, que siempre sin duda es un gusto compartir con ustedes. Por eso estábamos tan calladitas, porque queríamos estar muy atentas a cada cuestión que estaban planteando. Así que de mi parte, muchísimas gracias. De parte de la Inspección Técnica, en realidad, que hoy estoy representando a la inspección. Le dejo la palabra a Mariela. Y de parte de la Coordinación de Aprender y de todas las escuelas Aprender y de los programas de maestros comunitarios que trabajan en las escuelas Aprender, agradecerles por la maravillosa claridad en la que con ustedes utilizaron para clarificar un montón de cosas importantes a la hora de tomar decisiones didácticas para enseñar la lengua. A las tres, a Gabriela, a Sandra, a ti, María, un profundo agradecimiento por este encuentro maravilloso, que promete un tercer encuentro y nos invita para estar acá prontos en el tercer encuentro. Y ojalá tengamos mucha suerte, con buena conectividad, para hacerlo a través de Canal Ceibal, porque así vamos a tener en vivo la presentación, la última presentación, y vamos a poder contar con todo el chat de los compañeros con preguntas. Igual dejamos claro en esta grabación que si bien no estamos grabando en vivo, van a tener la posibilidad de hacer las preguntas a través de la plataforma y nosotros le haremos llegar a ustedes todas aquellas inquietudes que pudieran haber surgido si esto hubiera sido por canal en vivo. Bueno, de mi parte agradecerles, felicitarlas por el trabajo realizado, porque como dijo Liliana, fue un trabajo que sintetizó un montón de cosas que quizás las hemos leído y escuchado durante nuestra carrera, pero ustedes lograron sintetizarlas. Y agradecer también a todos esos niños que estuvieron allí presentes, que imagino que son niños de esa escuela de Sandra, de mi queridísima escuela, que estuvieron acá dándonos y enseñándonos, porque realmente ellos también nos enseñan a nosotros a través de todas esas producciones. Y suerte, decíamos con Liliana, ¿no? Qué lindo tenerlo grabado, porque esto es para escucharlo una y otra vez. Así de grande ha sido el trabajo de ustedes, compañeras. Felicitaciones. Bueno, ojalá genere reflexión, siempre
acotamos, recortamos, tener siempre presente que son niños que en este momento lo que queremos es que logren la escritura alfabética, y que en paralelo, en la medida en que se pueda, generar instancias de reflexión sobre la lengua escrita. Por eso, bueno, los recaudos de cada docente, y saber, bueno, cuáles son las expectativas que tenemos con la escritura de los niños según lo que sus propias escrituras nos puedan mostrar, evidenciar. Así que bueno, nosotros encantadísimas de poder participar y agradecidas de que ustedes nos brinden este espacio de llegar a los colegas. El aula enseña, los niños enseñan, nos marcan el camino, eso no hay duda. Después la teoría que se producen, a veces ni la producen personas que están en el aula, pero bueno, los que sí tenemos la posibilidad de estar cerca, nos nutrimos de ella, y a veces gracias a eso podemos hacer esta síntesis, pero no hay elementos nuevos, quizás un poco ordenados. Hasta la próxima entonces. Bueno, Muchas gracias a las gracias. tres. Un Hasta la abrazo. próxima.